El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, señaló que el derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, causado por la mina Buenavista del Cobre en el año 2014, es el peor desastre ambiental en la minería. Impactaron a unos 25,000 habitantes de 7 municipios de Sonora: Arizpe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Babiaco, Araúres y otras localidades. Prácticamente estamos frente a situaciones en las que yo le he llamado infiernos ambientales. Dio a conocer que la siguiente semana se reunirá con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y con los alcaldes de los municipios afectados en Sonora. Vamos a tener que generar ya proyectos muy enfocados al tema de las emergencias ambientales y sanitarias para, resolver esto que realmente es un problema. Después de que los tóxicos vertidos por la minera filial de Grupo México contaminaran el agua de los pozos para consumo humano, devastaran los cultivos, ganado y provocaran daños a la salud humana y el desplome de las actividades productivas, se creó un fideicomiso de 2,000 millones de pesos, del cual solo se comprobaron 1,200 millones. Cuando el fideicomiso se extinguió, esto en el año 2018, se habían ejercido a través del propio fideicomiso alrededor de 1,200 millones de pesos. Es decir, faltó que se aportaran 800 millones de pesos de los comprometidos. Se pretende que con los 800 millones faltantes se construya la unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental de Sonora. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.